El cambio te desorganiza. Después de esa frase, puedes permitir que el ritmo se desacelere. No hay nada que entender deprisa. No hay nada que resolver ahora. Este espacio es para observar con honestidad algo que probablemente ya reconoces en tu experiencia, aunque nunca lo hayas nombrado con claridad. Si estás aquí, es posible que no estés atravesando un desastre evidente. Tal vez tu vida, desde fuera, parezca estable. Incluso puede que estés tomando decisiones más sanas que antes. Quizá estás poniendo límites, cuidando mejor tu cuerpo, comprendiendo con más profundidad tus patrones mentales. Y, sin embargo, hay una fricción interna, una sensación difícil de explicar que aparece justo cuando las cosas empiezan a mejorar de verdad. Este mensaje importa ahora porque esa fricción suele interpretarse de forma equivocada. Muchas personas creen que, si el cambio es positivo, debería sentirse inmediatamente bien, tranquilo, liberador y claro. Y cuando eso no ocurre, sacan conclusiones rápidas. Algo estoy haciendo mal, no estoy preparado, o esto no es para mí. Pero esa interpretación pasa por alto un funcionamiento muy básico de la mente humana. La mente no busca bienestar, busca estabilidad interna, busca continuidad, busca saber quién es dentro de la experiencia. Durante mucho tiempo, tu sistema mental aprendió a organizarse alrededor de ciertos estados, tal vez la tensión constante, tal vez la anticipación de problemas, o tal vez la autoexigencia, no porque fueran agradables, sino porque eran previsibles, y lo previsible crea una sensación de control y de identidad. Cuando el cambio es negativo, la mente suele reaccionar con rapidez. Hay protocolos conocidos: defenderse, adaptarse y resistir. Pero cuando el cambio es positivo y profundo, cuando no se trata solo de un alivio momentáneo, sino de una transformación real en la forma de vivirte, la mente pierde referencias, y cuando pierde referencias, se activa. Piensa en un primer ejemplo concreto. Durante años has vivido con un nivel alto de estrés. No era cómodo, pero te mantenía en movimiento. Te daba una sensación de utilidad, de propósito. Cuando empiezas a reducir ese estrés, el cuerpo se relaja, pero la mente se inquieta. Aparece una sensación extraña, como si estuvieras bajando la guardia demasiado pronto, como si algo importante estuviera quedando sin atender. Un segundo ejemplo. Has estado en relaciones donde la tensión, la incertidumbre o el conflicto eran habituales. Aprendiste a moverte ahí, a leer señales y anticipar cambios de humor. Cuando entras en una relación más estable, más clara, más respetuosa, algo dentro de ti no descansa. Aparece sospecha o aburrimiento, o una necesidad inexplicable de generar fricción, no porque esa relación sea peor, sino porque no encaja con el patrón aprendido. Aquí surge un reconocimiento importante. La mente no distingue entre lo que es sano y lo que es conocido. Distingue entre lo que encaja y lo que no. Y cuando algo no encaja, aunque sea mejor, la mente lo cuestiona. Este es el punto donde muchas personas se juzgan, se llaman autosaboteadoras, se acusan de no saber estar bien. Pero esa crítica solo añade otra capa de tensión, no aporta comprensión. Para entender lo que ocurre, hay que mirar más profundo. Durante años, tu identidad se construyó alrededor de ciertas funciones internas: aguantar, resolver, prevenir, compensar y adaptarte. Esas funciones fueron necesarias en su momento. No eran defectos, eran estrategias de supervivencia. El problema aparece cuando esas estrategias siguen activas aunque el contexto haya cambiado. Cuando empiezas a vivir de una forma más alineada, esas funciones ya no tienen el mismo lugar, y la mente, al no saber quién es sin ellas, reacciona. Aquí aparece una verdad que rara vez se mira de frente. Muchas personas no temen al cambio positivo, temen a quedarse sin la identidad que el problema les daba. El estrés te definía como responsable, la autoexigencia te hacía sentir valioso, la preocupación constante te daba una sensación de control. Cuando todo eso empieza a aflojar, no solo cambia tu estado emocional, cambia tu autoimagen, y ese cambio no siempre se siente liberador al principio. A veces se siente vacío, desorientador, incómodo. Detente un momento y pregúntate con honestidad: ¿quién eras tú cuando estabas siempre ocupado, siempre tenso o siempre intentando mejorar? ¿Qué pasaría si esa versión dejara de ser necesaria? ¿Qué espacio quedaría?
La mente no sabe habitar el espacio vacío de inmediato. Intenta llenarlo con lo conocido, con pensamientos, con preocupaciones y con viejas narrativas. Por eso, cuando algo empieza a ir bien, aparecen pensamientos que antes no estaban, dudas sin fundamento, escenarios negativos y una necesidad de volver a analizarlo todo. No porque haya un problema real, sino porque la calma sostenida resulta aún familiar. Aquí es donde se produce una ruptura importante de creencia. La incomodidad que aparece con el cambio positivo no es una señal de error, es una señal de reorganización interna. Esto no se comprende del todo a nivel intelectual, se reconoce en la experiencia directa. Cuando notas la resistencia y en lugar de reaccionar automáticamente, te quedas un momento con ella, sin justificarla y sin combatirla. Observa dos situaciones más. En una, empiezas a cuidarte mejor físicamente. Comes con más atención y descansas más, y aparece una voz que dice, te estás volviendo blando, esto no es sostenible, o antes rendías más. En otra, empiezas a decir no donde antes decías sí, y surge culpa, no porque estés haciendo daño a alguien, sino porque estás rompiendo un patrón antiguo. ¿Qué tienen en común estas situaciones? Que ambas desafían una identidad previa. La mente confunde familiaridad con seguridad y confunde repetición con verdad. Cuando esto se hace visible, algo cambia. Ya no necesitas convencerte de que el cambio es bueno. Tampoco necesitas eliminar la resistencia. Puedes permitir que esté ahí sin dejar que dirija tus decisiones. Aquí el foco se desplaza. Dejas de intentar mejorarte y empiezas a observar cómo funciona el sistema. Empiezas a notar cuándo una reacción viene del presente y cuándo viene de una estructura pasada. La vida cotidiana ofrece muchos momentos para esta observación. Cuando notas el impulso de sabotear algo que va bien, cuando sientes la necesidad de complicar lo simple o cuando la tranquilidad te resulta sospechosa. En lugar de actuar o analizar, puedes hacer algo más básico: detenerte, sentir el cuerpo y notar la respiración, y reconocer internamente: esto es un familiaridad, no como una técnica, sino como un reconocimiento honesto. Ese pequeño gesto cambia la relación con la experiencia. Ya no estás luchando contra la resistencia ni obedeciéndola ciegamente. Estás permitiendo que esté presente sin definirte. Con el tiempo, el sistema aprende algo nuevo. Aprende que no todo lo desconocido es peligroso, que no toda ausencia de tensión implica abandono, que no toda calma precede a una catástrofe. Aquí comienza a emerger una comprensión más amplia de la identidad. Ya no te ves solo como alguien que resiste o se esfuerza. Empiezas a reconocerte como alguien que puede observar sin reaccionar de inmediato. Y esa diferencia es fundamental, porque la observación no necesita control, no necesita justificar, no necesita volver atrás para sentirse segura. En este punto conviene nombrar el mayor obstáculo interno con claridad. No es el miedo, no es la duda, es la lealtad inconsciente a una versión antigua de ti. Esa lealtad no es un fallo moral, es un residuo de protección, pero mientras no se haga consciente, sigue influyendo en tus decisiones. Hay un momento en este proceso, generalmente silencioso, donde aparece una verdad incómoda, no como un pensamiento elaborado, sino como una constatación directa. Has confundido protección con identidad. No hace falta explicar esto ahora. Basta con dejar que resuene. A partir de aquí, el cambio ya no se vive como una amenaza. Se vive como un ajuste progresivo, no lineal, no limpio, pero real. La práctica integrada al día a día no es compleja ni espectacular. Consiste en reconocer cuándo la mente quiere volver atrás y elegir no seguirla automáticamente. No por valentía, sino por claridad. Cada vez que no reaccionas desde el patrón antiguo, aunque sea por unos segundos, algo se reorganiza. La identidad se vuelve más flexible, menos dependiente del problema, más abierta a la experiencia directa. Y entonces ocurre algo importante. El cambio positivo deja de sentirse como una traición a quien fuiste. Empieza a sentirse como una ampliación de quién eres. Llegados aquí, el título se revela con más precisión. Tu mente lucha contra el cambio positivo no porque esté equivocada, sino porque intenta proteger una coherencia pasada. Cuando lo ves con claridad, la lucha pierde fuerza. Ya no dirige, ya no decide por ti.
Si esta reflexión te ayudó a reconocer algo que ya estaba ocurriendo en tu interior, puedes dejar un comentario sobre tu experiencia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más contenido como este. Y no lo olvides, el cambio positivo no necesita ser forzado, necesita ser comprendido y habitado. Hasta la próxima.